día de hoy empezamos la última parte del curso de oficio, la parte de gastro. El examen ya ha sido programado para un día antes del Día del Padre, el sábado 16, a las 3 de la tarde de manera virtual. Son los horarios que nos pone Ciencias Básicas, no lo pedimos nosotros. Nuestro horario, de parte de los docentes, es establecido, ¿no? Lunes, martes, miércoles y jueves. Esta parte de gastro, que es la parte final del curso, la próxima semana, el día viernes, hay creo elecciones, me mandaron un correo que no hay clases el próximo viernes. Entonces serían solamente 5 clases. Viernes, mañana sábado, el próximo miércoles, sábado y el miércoles terminamos. ¿Ya? 5 clases en adelante. Les pongo esta imagen representativa de que ven un ser humano, ven la energía, ven el sol, y es justamente esto, el entender esta imagen, lo que representa la parte del gastro. Si bien han estudiado todos los aparatos y sistemas, su funcionamiento, la parte de gastro es la que da la energía en sí, para que todo el resto de fisiología que han estudiado funcione. Entonces sí tenemos que la fisiología gastrointestinal, finalmente, su concepto básico es energía, la nutrición de cada uno. Vamos a tener nosotros dividido esto en estos 5 días, y lo que vamos a tocar hoy día es las generalidades, principios de las hormonas gastrointestinales y el sistema de control nervioso. Entonces vamos a tener cuando hablamos de fisiología gastrointestinal, entendemos básicamente siempre nutrición, pero no solamente nutrición es la única. Hay otras partes que también son importantes, menos abocadas, pero son interesantes desde el punto de vista de funcionamiento, como es la parte inmunológica, la parte endocrinológica. Entendiendo lo que es nutrición, vamos a hablar que, analizando la parte anatómica del tubo digestivo, el tubo digestivo, iniciando de manera proximal, oral, hasta manera distal, fecal, ¿no? Van a tener una serie de funciones. La parte de digestión, la parte de secreción, la parte de absorción. Es decir, si ustedes analizan el tubo digestivo desde su manera proximal, oral, hasta su parte distal, fecal, dependiendo del segmento, el área que tiendan ustedes a analizar, tienen que encontrar estas funciones. La función digestiva, que es el troceado a la mínima expresión de las sustancias que ustedes ingieren. Digerir es trocearlo de manera que sea fácilmente absorbible. Esta digestión puede ser una digestión mecánica a través de la masticación de los músculos gástricos que van a comprimir el bolo mecánicamente. Puede ser una digestión química a través de la saliva, de los jugos gástricos, biliares, pancreáticos, intestinales. Esta secreción que va a aumentar a este bolo que han ustedes ingerido, masticado, deglutido, va a aumentar volumen, ya sea de sustancias enzimáticas y líquido, va a producir una secreción y finalmente una absorción. Entonces, dependiendo la parte anatómica en la cual estemos estudiando, ustedes siempre se van a tener que preguntar cuál de las funciones hay en esa zona, o si las hay todas, cuál es la principal de esa zona, ¿no? Si hablamos de la boca, del esófago, del estómago, del intestino delgado, el colon, finalmente el sigmoides y el recto, en todas estas partes hay diversos procesos fisiológicos, ¿no? Se produce digestión en la boca. A nosotros masticar los alimentos procedemos una digestión mecánica, ¿no? Gracias a las enzimas de la saliva se produce una digestión química. O sea, vemos que en la boca hay digestión. En la boca hay digestión.
¿Hay secreción? Sí, salival en la boca. Estamos hablando solo de la boca. ¿Hay digestión? Sí. ¿Hay secreción? Sí. ¿Hay absorción en la boca? La parte del tapiz de la mucosa de la boca es un epitelio muy delgado que sí ejerce un cierto grado de absorción, no de nutrientes sino de sustancias en general. Y esta vía de absorción muy rápida y directa, tan delgada es la capa del piso de la boca, que lo utiliza para ciertas sustancias en la industria química, los isorbides, analgésicos de acción rápida, no tan rápido como la endovenosa, pero sí muy rápida para hacer el tubo digestivo. Eso es la boca. Si seguimos el bolo digestivo, boca, masticamos, iniciamos la deglución y deglutimos. Ya en el esófago se produce digestión. En el esófago es simplemente un elemento de paso, no hay digestión. ¿Hay secreción? Tampoco en el esófago hay secreción. ¿Hay absorción en el esófago? Tampoco. Pasa el esófago, pasa el esfínter eucardias, que es la unión esófago-gástrica, el esófago torácico, pasa el esófago, llega hacia el esófago abdominal, pasa el cardias, llega hacia el estómago. En el estómago hay digestión. Sí, tenemos la digestión mecánica, la digestión química, hay secreción, todo el ácido clorhídrico, todas las pepsinas y el resto de ácidos. Hay absorción, sí, de ciertas sustancias. Seguimos ese mismo bolo, pasa el estómago y se pasa hacia el intestino delgado, o sea, el duodeno, a través del píloro. El píloro, que es otro esfínter fuerte. Tenemos un esfínter acá fuerte, que es el cardial, un esfínter fuerte, que es el esfínter pilórico. Pasa el esfínter pilórico hacia la primera porción del duodeno y nuevamente nos preguntamos, ¿en el intestino delgado hay digestión? Por supuesto que hay digestión, gracias a las enzimas biliar pancreática. Hay secreción, la gran secreción del intestino, el duodeno, el intestino delgado a expensas del duodeno, es el que mayor secreción tiene del tubo digestivo. De todo el tubo, en esa zona se concentran las mayores presiones de líquido, gran secreción. Hay absorción, hablando de duodeno, muy poca. Pero pasamos el duodeno, que es un segmento de 12-15 centímetros, y llegamos al yuyuno ilium, lo que predomina es absorción. Ya no hay tanta digestión, muy poca secreción, pero es totalmente absortivo. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a absorber todas las sustancias que hemos comido, se absorben a través de las grandes venas, mesentérica superior, mesentérica inferior, que van a formar la vena porta y finalmente van a ir al hígado. Seguimos el bolo, pasó duodeno, yuyuno, ilium, se ha absorbido bastante y pasa la válvula iliocecal y llega al cielo, al colon ascendente. En el colon ascendente se produce digestión, nula, secreción, sí, un poco de agua, electrolitos, absorción, sí, la mayor cantidad de agua se absorbe en el colon derecho. En el intestino en general, en el tubo del intestino delgado, donde se absorbe mayor cantidad de agua. Pero hablando solamente de colon, el colon del lado derecho es la que tiene mayor capacidad absortiva en relación al transverso y al izquierdo descendente. Seguimos el contenido intestinal, sube el colon ascendente, transverso, descendente. Como se está absorbiendo bastante líquido, porque su función del colon básicamente es absortiva, va secando esa secreción y va formando lo que es la materia fecal, las heces, hasta que finalmente llega al sigmoides ano y recto, en la cual ya no hay ningún proceso de esto, sino ya es el reflejo defecatorio. Entonces, siempre que hablen de fisiología digestiva, tienen que entender esos tres procesos fundamentales, ¿no? Digestión, secreción y absorción. Y dependiendo del segmento que esté hablando, tengo que preguntarme qué cosa sucede ahí. Lo que normalmente hablan todos es, estoy indigesto, ¿no? Algo me cayó mal. Entonces tenemos que entender que indigestión es simplemente que lo que han comido no ha sido troceado a la mínima expresión con capacidad absortiva. Y al no poderse absorberse, porque no son trozos muy grandes, ¿qué sucede? Permanece más tiempo en la luz intestinal. Y al permanecer más tiempo en la luz intestinal, el paciente tiene a distenderse, ¿no? Se distiende. Al distenderse, se siente, a eso es lo que el paciente refiere como indigesto. La persona
Cuando refiere a indigestión, refiere a abandonamiento. ¿Por qué? Porque es presencia de contenido alimentario que no ha sido bien digerido, o ha sido pobremente digerido. Dependiendo lo que ustedes, de su ingesta habitual, la digestión se produce una actitud en relación a las secreciones y absorción. Ahora, estos tres procesos, la digestión, la secreción y la absorción, deben estar asociados siempre a una buena circulación. Una buena circulación en relación a sangre. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que se va a reabsorber a través de las mesentéricas superior, parte del inferior, y van a ir a formar la vena porta y van a ir hacia el hígado para hacer las sustancias de soporte. Entonces, tiene que existir una buena circulación para hacer la parte absortiva. Tiene que haber una buena circulación para que llegue sangre hacia las células del epitelio de la mucosa, desde la boca hasta el ano, para que exista buenas secreciones. Si no hay volumen sanguíneo que llegan a las células, no existe una buena secreción, no hay líquido. Tiene que haber circulación también para que se produzca una buena digestión de manera química en los procesos enzimáticos de digestión química. Y tiene que haber siempre asociado un movimiento intestinal que es orofecal, en el sentido de proximal a distal. Lo contrario sería pues náuseas y vómitos, que no es fisiológico, ¿no? Siempre tiene que haber un movimiento desde la boca hacia el colon, a excepción de la parte distal del colon, en la cual hay contracciones de ida y de vuelta, pero solo en el colon. Entonces, siempre tengan en cuenta esos tres procesos digestivos y la circulación y motilidad. Ahora, todo esto debe estar siempre pues bien comandado gracias a un control. Ese control va a estar dado por el mismo sistema nervioso central y por el sistema del mismo tubo digestivo, que es el sistema entérico. Acá solo para notar cómo están dispuestos cómo está dispuesto el tubo digestivo, cómo están los esfínteres, la válvula ileocecal, ya que el contenido líquido empieza a pasar hacia el ciego y se vuelve más, el ciego empieza a absorberlo, más cantidad de agua y se vuelve más sólido. Esto es más pastoso, esto es más líquido. El esófago, que es prácticamente un elemento de paso, el cardias, el estómago, donde su característica principal es la acidez, el pH ácido que existe acá, y este estómago, que es una bolsa con 3 capas musculares, a diferencia de todo el tubo digestivo, tiene una mayor capacidad mecánica en fuerza. El estómago uno lo toca al operar y es grueso, un músculo muy grueso, y el esfínter, incluso algunas veces, el esfínter pilórico parece como un pequeño nodulito, como un tumorcito. Quienes no lo ven por primera vez, les parece un tumor ahí. Es simplemente el píloro bien cerrado para impedir justamente que este ácido pase hacia la primera porción del duodeno, que es alcalino. La diferencia de acá es que el duodeno es alcalino y el estómago es ácido, y su principal barrera es el esfínter pilórico. Ahora, este esfínter pilórico va a ir regulando por diversos hormonas su apertura para que de manera progresiva y ordenada vaya produciéndose el vaciamiento gástrico y estimule pues el resto de secreciones que vamos a ir más adelante. Esto es desde el punto de vista macroscópico, anatómico, cómo se ve el tubo digestivo en sí. Un tubo de manera orocaudal con órganos que aportan sus secreciones, como el páncreas, ¿no?, su secreción pancreática, el colédoco, que aporta su secreción biliar, que es la vesícula que ha abordado toda la producción de hígado, de bilis por el hígado, lo guarda en la vesícula, y la vesícula, mediante estímulos, lo va secretando conjuntamente con el páncreas hacia la luz de la primera porción duodenal.
las glándulas salivales, que también, bueno, más arriba, que también estimulan su secreción hacia el tubo digestivo. Y esto es macroscópicamente. Ahora, si nosotros vemos microscópicamente ya las partes del tubo digestivo, vamos a empezar primero por la luz intestinal. La luz intestinal va a estar dada por estas células que están acá, este cepillo, este tapiz que está acá. Esa es la mucosa. La mucosa está formada por el epitelio. La mucosa, varias células chiquitas, con su núcleo, cilíndricas, y debajo de esta mucosa hay vasos, tejido laxo, con vasitos, y una capa muscular muy chiquita que le llaman musculares mucosae. A eso se llama mucosa. Mucosa es el epitelio, más el tejido vascular mínimo que hay acá, más unos musculitos, que es la musculares mucosae. Debajo de la mucosa tenemos a la submucosa, que es igual tejido conectivo, pero ya más extenso, a la muscular y finalmente a la serosa. A la muscular con sus dos partes, la muscular, la circular y la longitudinal. Y en la parte externa, que es la serosa, la parte más fuerte del tubo digestivo. Si empezamos de igual manera, desde la boca hasta el ano, todos tienen este componente. Unos, como al esófago o como a la parte distal del recto, le falta la serosa. Otros, como al estómago, tiene 3 capas musculares, no solamente 2, porque es más fuerte. Otros tienen una mucosa que se eleva y forma vellosidades, o que se deprime y forma glándulas, como es la del intestino delgado y parte del estómago. O sea, tienen una mucosa más tortuosa, más desarrollada, para así favorecer el área y favorecer la absorción intestinal. Otros, como son las del yuno ilio, donde la parte submucosa contiene los grandes vasos, son más vascularizadas para absorber también todo lo que se está finalmente absorbiendo, todas las sustancias. Entonces vamos a tener que la mucosa, submucosa, muscular y serosa está presente en todo el tubo digestivo. Como le digo, en algunas partes existe serosa, en algunas partes es más grueso el músculo, en algunas partes forma más vellosidades y más glándulas, en algunas partes la parte muscular es más fuerte. Entonces tenemos acá, si lo vemos de afuera adentro, esto viene a ser la serosa, la parte más fuerte en sí de todas las capas, la parte más fuerte es la serosa. Cuando uno corta intestino y lo vuelve a suturar, anastomosar, se llama esto, o hacer esa unión, esta parte es la que le da la solidez, no es el músculo, es la serosa. La serosa le da la estabilidad a esa estructura. Tenemos la parte muscular, ¿no? Los dos músculos, el longitudinal, el circular interno y el longitudinal externo. Tenemos la parte submucosa, y entre ellos vamos a ver los plexos nerviosos, entre el plexo mientérico o de Auerbach, entre la circular interna y la longitudinal externa, y el plexo submucoso de Meissner. Este plexo submucoso de Meissner, como es submucoso, está más cercana a la mucosa, es el que va a controlar, y está en esos vasitos, es el que va a controlar las secreciones de la mucosa, así como también el grado de absorción, la velocidad de absorción de la mucosa. Mientras que este que está entre las dos capas, circular interna y longitudinal externa, el Auerbach que está entre las dos capas musculares, controla más que nada el movimiento. Ya desde el siglo XVII, los persas ya describían una fisiología en general, ¿no? Describían los grandes vasos, describían el sistema linfático,
y describían la parte cardíaca y el tubo digestivo, si lo ven. Esto lo encontré en una foto de un museo, por eso lo puse. No está en el año pasado. Y ven acá el tubo digestivo en amarillo. Ya desde el año 17 lo describían, desde el siglo XVII, perdón, lo describían los persas. ¿Quién va a comandar todo este funcionamiento, este control? ¿Quién lo desarrolla? El sistema nervioso autónomo y las hormonas gastrointestinales. Entonces vamos a tener que el sistema nervioso va a tener su parte intrínseca, o sea, propio de la parte entérica, que no depende del cerebro, y la parte que sí depende, la parte extrínseca. Entonces, entre el intrínseco, que es el que depende solamente del tubo digestivo, es decir, a nivel de la mucosa, solamente del epitelio, del tejido laxo y de la muscularis mucosae, ahí se desarrolla el estímulo, se desarrolla la señal y se desarrolla la respuesta. No viaja esa señal a otro lado, solamente a nivel local. Se establece que en esta serie de uniones que hay de los enterocitos, hay 100 millones de neuronas distribuidas en toda la parte solamente entérica. Si nosotros estamos hablando de célula en célula, ¿no? Célula, célula. En todas estas uniones entéricas, este es el tapiz, este es el epitelio. Acá tenemos el tejido laxo y la muscularis mucosae, y todo esto es la mucosa, ¿no? Solamente acá en este tapiz, en este tejido laxo y muscularis mucosae que forman la mucosa, se encuentran más de 100 millones de neuronas. Y solamente acá llega el estímulo, sea mecánico, de presión. Toman un vaso de agua, toman una jarra de agua que causa distensión gástrica. Esa distensión es captada por los receptores que hay en esta zona de la mucosa, la presión, y forma estímulos y hace que estos estímulos reaccionen nuevamente localmente, acá nada más. Pueden ser sustancias químicas, pueden ser proteínas, ácidos grasos, etcétera, todo lo que estimule localmente en la mucosa y solamente se produce la reacción ahí. Y esto va a intervenir básicamente en lo que es el movimiento y la secreción. Es decir, en lo que es el plexo, movimiento, recuerdan el Auerbach, el mentérico, y secreción en lo que es el Meissner, ¿no? El mismo gráfico, solo para ver dónde están los dos plexos, el A, que es el Auerbach, y el M, que es el Meissner submucoso. Entonces nosotros vamos a tener, es otro corte, solamente acá vemos mucosa, mucosa, submucosa, la parte muscular y la serosa. Acá está la luz intestinal, la luz del estómago, del intestino delgado. Acá llega lo que ustedes comen, ¿no? Acá llega lo que han almorzado, estimula esta mucosa, y al estimular esta mucosa se producen las sinapsis nerviosas. Acá en esta zona hay neuronas sensitivas que van a enviar la información, neuronas motoras para la respuesta, y entre las dos hay neuronas intermedias. Entonces tenemos que puede haber una información de neurona a neurona dentro del mismo submucoso. O sea, el mismo Meissner se comunican entre sí, de derecha a izquierda, de 1 con 2, de 1 con 3, de 3 con 2. Puede comunicarse un Meissner con un Auerbach, con un mientérico. Puede comunicarse un mientérico con un Meissner. Entonces, la comunicación puede ser entre todo el Meissner, entre todo el Auerbach, para arriba, para abajo. Es mezclada la comunicación que existe en estas zonas. Pero todo esto se establece solamente ahí en el tubo digestivo. Hasta ahora no ha llegado nada al sistema nervioso.
Entonces vamos a tener que ya cuando sale la sensación sensitiva aferente al sistema nervioso y en el sistema nervioso regresa la parte motora eferente, ya hay una participación del sistema nervioso central, ¿no? Acá solamente el entérico, acá ya participa el sistema nervioso central. Entonces, cuando participa el sistema nervioso central, o sea, el extrínseco, ya vamos a tener dos tipos de participación, lo que es la parte somática y la parte autonómica. La somática es la que nosotros controlamos, la que solamente nosotros podemos ver. Nosotros en nuestro proceso digestivo, ¿qué controlamos? Ustedes controlan cuánta saliva va a salir, o cuánto ácido gástrico van a producir, o cuánta bilis, o el volumen defecatorio lo controlan. Ustedes desde que mastican, sí controlan la masticación, hasta cierto punto en la cual deciden deglutir. Controlan la primera parte de la deglución, cuando deciden deglutir. Una vez que degluten, ya no controlan nada del sistema digestivo. Pasa de ser somático a ser autonómico. Y no controlan nada hasta el esfínter anal externo, que es el que otro que controla, ¿no? Por eso las sensaciones de defecación, cuando se llena la polla rectal más de 150, se produce el primer llamado defecatorio, pero como es consciente ese esfínter anal externo, ustedes lo reprimen, es decir, el esfínter aumenta la presión y inhibe el reflejo. ¿Por qué? Porque ya es consciente, pero desde la boca hasta ese esfínter, ustedes no controlan nada. Somáticamente, como les digo, solamente la primera parte de la deglución, la masticación es la primera parte de la deglución, y distalmente el esfínter anal externo. Por algunos procesos, a veces el esfínter anal externo, infecciosos, inflamatorios, locales, fístulas, abscesos, ya no lo pueden controlar. ¿Y qué se produce? Una defecación espontánea. No pueden controlar eso, y son las incontinencias fecales que hay, ¿no? Esa es la parte somática, que no, si bien no ayuda mucho para el entendimiento en general. Lo que ayuda es la parte autonómica. Y dentro de la parte autonómica sí tenemos al parasimpático y al simpático, ¿no? El parasimpático vamos a tener primero el bulbo y finalmente las sacras. Las bulbos a partir del nervio vago y las sacras a partir del S2, S3, S4 hacia el tubo digestivo grueso, siempre teniendo una segunda neurona, que la segunda neurona se encuentra dentro del sistema nervioso entérico. El parasimpático tiene su segunda neurona acá y su transmisor, la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Vemos acá como el nervio vago para las partes proximal, esófago, proximal, la parte cardial, esófago, gástrica, toda la curvatura menor, toda la parte de la vesícula biliar, duodeno, antral y el lado derecho del intestino delgado es controlado por el vago. Mientras que la parte distal, colon izquierdo, sigmoides, recto y ano, es por los sacros S2, 3 y 4. ¿Cuál es la función de esta? Aumentar el peristaltismo, o sea, mejorar el movimiento intestinal y relajar los esfínteres. Esa es la función parasimpática en el sistema autonómico. Tenemos también la función simpática. La función simpática que no va a ir directamente hacia el sistema nervioso entérico, sino que va a ir a razón de los ganglios que están en los grandes vasos. Los ganglios que están en los grandes vasos. Es decir, la señal simpática va hacia los ganglios que están en el tronco celíaco, en las mesentéricas superior e inferior. Esas tres emergencias arteriales del tronco, mesentérica superior e inferior, en esa zona se ubican estos ganglios, y ahí es donde va a ir la señal simpática, teniendo en cuenta siempre su neurotransmisor, la acetilcolina. ¿Y cuál va a ser la función? Contrariamente al parasimpático, es disminuir la peristalsis
y aumentar la tonicidad del esfínter, de los esfínteres en general, no solamente estamos hablando del esfínter anal interno, sino de la válvula ileocecal, el pilórico, el cardial. Y lo característico es que siempre se encuentran dentro de la emergencia del tronco celíaco, los ganglios celíacos, de las mesentéricas, tanto superior e inferior, todos son ramas de la aorta abdominal. Las 3 ramas de la aorta abdominal, ¿no? Y esto va a disminuir la peristalsis y aumentar aumentar la tonicidad del esfínter. Esto va a condicionar ciertos reflejos locales, reflejos cortos y reflejos largos. El local se refiere al que solamente se da ahí, es decir, el estímulo viaja, el estímulo aferente viaja, sensitivo, se une a una interneurona y regresa, solamente en la mucosa, nada más. Puede regresar a través de solo una neurona o a través de 2 neuronas. Puede tener una intermedia, puede tener 2 o 3 intermedias. Y la parte central está excluida de esa zona, ¿no? Sin embargo, estos reflejos locales, todos están, como dice, todos son integrados completamente en la parte de la mucosa. Acá participa lo que es la secreción, el peristaltismo, las contracciones de mezcla e inhibiciones locales de secreciones. Este es el corto. Y ahora el largo es el que va, obviamente, se va hasta el sistema nervioso, ¿no? Puede regresar y unirse a esta interneurona del local, o puede regresar también directamente hacia la mucosa. Pero la idea es que en el largo va al sistema nervioso. Regresa de estas 2 formas, ¿no? Uniéndose a un local o directamente actuando sobre la mucosa. ¿Cómo actúa finalmente sobre la mucosa, no? Con secreciones, con movimiento, con inhibiciones, con absorción. ¿Qué son estos reflejos largos? Ejemplos de estos reflejos largos son los reflejos vagovagal, reflejos del estómago duodeno, reflejos dolorosos, reflejos de la defecación. Son ejemplos de estos reflejos largos. Y los reflejos cortos van del intestino tenemos los locales, los largos, estos son los cortos. Los cortos tienen como intermediario los ganglios prevertebrales y regresan. Estos son los reflejos gastrocólico, enterogástrico y cólico iliaco. De este más frecuente, el más conocido es el gastrocólico, el cual está conservado en los bebés, en la cual el niño ingiere algo, la leche materna. Al ingerir leche materna se produce estímulos a nivel gástrico y este estímulo a nivel gástrico contrae el colon y se produce la defecación. Por eso notan que en los lactantes, cada vez que lactan, defecan. Lactan y defecan. Es un reflejo que todos los lactantes tienen. Y a medida que van creciendo, van inhibiendo, ya por estímulo propio, por inhibición propia del esfínter externo, van inhibiendo este reflejo, ¿no? Este es el que faltaba en los cortos, aferente sensitiva al ganglio y regresa. El sistema nervioso también está excluido de acá, ¿no? Entonces todos, primero el local, que se da solamente en la mucosa, segundo el largo, que se da hasta ahí, puede tener una respuesta a través del local o directa, y el corto, que se da a través de los ganglios, ¿no? La parte aferente y la parte deferente. Esos son los 3 reflejos que hay en el tubo digestivo. Eso es de manera nerviosa cómo está controlada. La mayor parte es la parte entérica. Ahora, existe también otro sistema que son las hormonas gastrointestinales que también controlan todo lo que es secreción y absorción. Entre células y células, entre enterocito y enterocito, de vez en cuando hay otras células que no son de esta forma, sino son medias piramidales.
Y en su base tienen abundantes mitocondrias, y es lo que se llama las células APUT. Están localizadas en todo el tubo digestivo, en algunas partes más, en algunas partes menos. Y estas células APUT se van a diferenciar en ciertas células que vamos a ir viendo, dependiendo de lo que produzcan. Son pequeñas que no siempre llegan a la luz. Como es puntiforme su entrada a la luz, no siempre tienen conexión. Secretan gránulos. La secreción no se hace hacia la luz, sino se hace a la parte basal, hacia los vasos, acá hacia la sangre, para que viaje hacia la sangre. Las células APUT no secretan hacia la luz, sino hacia la sangre. Secretan péptidos, o sea, secretan proteínas y polipéptidos, que son estas hormonas. Y hay más de 17, 20, hasta 25 llegan las hormonas gastrointestinales descritas. Conocidas y estudiadas profundamente son 5 o 6 nada más las que son estudiadas, pero cada una ejerce una función muy diferente que se viene descubriendo cada vez más, ¿no? Entonces, APUT o células SNET son una amina precursora de carboxilasa de forma piramidal, con gránulos en su parte, que lo que sintetizan son proteínas, son péptidos, dipéptidos, tripéptidos, que esas son las hormonas gastrointestinales. Estos péptidos, o sea, estas proteínas, son secretados hacia la luz, hacia la parte basal, hacia las células nerviosas o hacia las células glandulares. Es decir, acá teníamos el APUT con sus gránulos y empieza a secretar a través de la parte basal sus secreciones. Y acá pueden existir neuronas que hacen una función paracrina, o si se va al vaso y se va a esa distancia, una función endocrina. Entonces esta secreción se va hacia la cara basal, no hacia la luz, y eso es lo que va a producir y va a estimular a estas células nerviosas y a las células glandulares. Estimula a las células paracelulares, teniendo una función paracrina, teniendo una función endocrina a distancia a través de la circulación, a través de neuronas, lo mismo, ¿no? Endocrina, autocrina, neuroendocrina y paracrina. Y es como adopte esta posición, esta forma regular, como la adopte, va a tener su función. Las hormonas gastrointestinales que vamos a ir viendo van a actuar en base a lo que es el movimiento y la secreción. Entonces vamos a tener dos familias conocidas, las familias de las gastrinas, en la cual está la gastrina y la colecistoquinina, antes la llamaban pancreosimina, y las familias de las secretinas, en la cual está la secretina, al péptido inhibidor gástrico y péptido intestinal vasoactivo. Estas son las dos familias grandes. Existen otras familias en las cuales está dispersa, varios: la mutilina, neurotensina, sustancia P, glucagón, etc. Están en un grupo en la cual no se ha establecido claramente una función determinante totalmente. Todas participan, pero determinantemente la gastrina, la colecistoquinina y la secretina es con mucho las más claras. Ahora, esta célula triangular APUT SMED, que está en todo el tubo digestivo, dependiendo de donde se ubique, va a cambiar su forma, no va a cambiar, va a cambiar su nombre. Si tenemos nosotros que va a llamarse células de localización en el tracto digestivo alto, y va a producir somatostatina. Es decir, cuando esta APUT se localiza en el intestino delgado, usualmente se va a llamar D y va a producir somatostatina. Si se localiza en el antro, se va a llamar células G y va a producir gastrina. Si se localiza
En el antro también va a producir lo que se llama la grelina. Es decir, esta célula APUT va a ser células G de gastrina, células I, colecistoquinina, células S de secretina, células de tremina. Entonces, dependiendo, y va a ubicarse más en el antro, más en el tubo digestivo duodenal, yeyunal, más en el tubo digestivo del cuerpo y fondo gástrico, y va a diferenciarse en estas células. Entonces estas células APUT se van a llamar finalmente por lo que producen. Si producen más gastrina, estas células se van a llamar de células G. Si producen más colecistoquinina, las células I, más duodenales. Si producen más secretina, células S. El péptido glucogonotrópico, células G. Y estas son las que vamos a ver: la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el G, polipéptido inhibidor activo. La gastrina, este péptido, esta proteína, formada por varios tipos de gastrina 34, 17, 14, son de manera como las encuentras. Las puedes encontrar a nivel sérico en la sangre, a nivel tisular en la mucosa también, o a nivel solamente de marcadores de inmunistoquímica. Su origen, como de todos, es las células APUT, y cuando se diferencian y producen gastrina se llaman células G. Estas se ubican la mayor frecuencia en el antro gástrico, y en la parte proximal del duodeno, es decir, la primera porción. ¿Qué va a producir la gastrina? ¿Cuáles son sus funciones? Va a aumentar fundamentalmente la secreción de ácido y pepsina. Entonces, va a ser más ácido el estómago. Al aumentar esta acidez, va a hacer que el funcionamiento y el crecimiento de la mucosa sea mayor. Va a haber un aumento en lo que es el borde de cepillo gástrico, al punto de en patología causar hiperplasias. Aumenta el movimiento gástrico y disminuye el movimiento intestinal. Contrae el cardias, para que el cardias, que es la unión esófago-gástrica, para que la parte ácida no se vaya hacia la parte esofágica y produzca lo que es el reflujo gastroesofágico. Recordar que el estómago es ácido, el esófago es alcalino, el esófago no tiene acidez. Y si se va el ácido hacia arriba, produce una sensación de quemazón que se llama el reflujo gastroesofágico. Aumenta la secreción de insulina luego de la ingestión de proteínas. Aumenta el nivel intestinal, la secreción de agua y electrolitos. ¿Y quiénes van a estimular a la gastrina? Cuando comen proteínas. A nivel gástrico, las células G la detectan, y estas células G producen la gastrina, son estimulados por péptidos, por aminoácidos, por la misma distensión gástrica. Aumentan los vasoreceptores y aumenta la presión, y esto estimula gastrina. Se produce el péptido liberador de gastrina. ¿Y quién lo inhibe? Cuando existe ya demasiada acidez, la secretina, que es otra hormona, va a contrarrestar los efectos de la gastrina. La colecistoquinina, somatostatina, calcitonina. Esta gastrina cuando se produce la patología de la gastrina, se produce lo que se llama el gastrinoma, forma de tumor, ¿no? Que es lo que produce el síndrome de Solinger-Ellison. Son tumores de células G, o sea, esta célula APUT se degenera, pierde su control, se vuelve anárquica y produce el tumor, que es el gastrinoma, y empieza a producir mucha gastrina. Al producir mucha gastrina, se estimula mucho ácido gástrico, y mucho ácido gástrico condiciona úlceras gástricas, úlceras duodenales, múltiples úlceras, que no es normal, ¿no? Todas las funciones del ácido se ven aumentadas, ¿no? Mucho ácido clorhídrico, mucha pepsina, mucha hiperplasia de la mucosa, aumenta la motilidad, se contrae el cardias, todo totalmente exacerbado. ¿Por qué? Porque se ha producido un tumor de la célula APUT, en este caso de la célula G, del gastrinoma. La ubicación normal casi siempre es antral. Es tanto así que antes
dentro de la fisiología de las úlceras, antes que se descubrieran los inhibidores, los bloqueadores de ácido, lo que se hacía era se entraba sala y al estómago, que es el fondo, el cuerpo y el antro, o sea la parte final prepilórica, ese es el antro, se entraba y el cirujano cortaba el antro. Al cortar el antro, lo disecaba, sacaba todas estas células G. Entonces, al no tener células G, los niveles de gastrina bajaban y bajaba el nivel de acidez y mejoraban las úlceras. En el tratamiento de úlcera gástrica, la anterectomía. Esto es antes de descubrir los bloqueadores farmacológicos, ¿no? La otra hormona importante también es la colecistoquinina. Igualito, son aminoácidos, son péptidos, varios tipos de colecistoquinina, y su origen es fundamentalmente el duodeno. Son las células I. ¿Qué va a detectar estas células I? Recuerda que estas células I son las mismas células triangulares, APU, pero que solamente están en el duodeno y se han diferenciado y ahora se les llama I. ¿Qué van a producir? Van a producir colecistoquinina. Su nombre, colecistoquinina, es la motilidad de la vesícula biliar. El hígado a la derecha, debajo del hígado está la vesícula biliar, que es el reservorio hueco, en la cual el hígado, en los periodos en los cuales no, de ayuno, en los cuales no están comiendo, va guardando su bilis. Una de las múltiples funciones del hígado, la producción de bilis, que la produce constantemente, va guardándolo en la vesícula biliar hueca, ¿no? Hasta que se produzca la ingesta. Comen ustedes, se ingiere las proteínas, ácidos grasos, carbohidratos, estimulan esta parte gástrica, se produce el vaciamiento gástrico, llega al duodeno, al intestino delgado proximal, llega este estímulo de las células I, y estas células I, al tener esos ácidos grasos, esas proteínas, estimula que la vesícula se contraiga y bote esa bilis. Esa bilis finalmente ayuda a digerir eso que han ingerido. Entonces, estas células I, que están en el intestino delgado proximal, tienen un tiempo de vida muy corto, y lo que van a hacer va a ser contraen la vesícula biliar, de ahí su nombre, colecistoquinina. Al contraer la vesícula biliar, van a secretar toda la bilis producida en el hígado y que guardada ahí, van a iniciar la secreción del jugo pancreático también, o sea, no solamente la vesícula, sino el páncreas. Aumenta la acción de la secretina en la producción de jugo pancreático alcalino, inhibe el vaciamiento gástrico, es decir, como se está produciendo a nivel del antro, ya se ha producido una digestión mecánica química y se empieza a aperturar el píloro y empieza esa apertura a dejar pasar el contenido hacia el intestino delgado. Dependiendo el grado de constricción del píloro, pasa más rápido o pasa más lento. Entonces, como está pasando muy rápido y se estimula la colecistoquinina le dice no, disminúyeme la velocidad, y eso inhibe el vaciamiento gástrico, lo disminuye para que sea más lento y se produzca una digestión más adecuada. Al estimular la secreción del jugo pancreático rico en enzimas, produce un efecto trófico, o sea, fortalece la parte pancreática. Aumenta la secreción del enteroquinasa, que es esta enzima que va a activar a todas las enzimas digestivamente, esto lo vemos en páncreas. Y aumenta la contracción del píloro para disminuir el vaciamiento gástrico, y la motilidad intestinal también la disminuye. ¿Qué estimula la colecistoquinina? Obviamente lo que más estimula son las grasas. Las grasas. En general pueden ser los péptidos, o sea las proteínas, los aminoácidos, pero las grasas son las que más estimulan. Es tanto así cuando esta bilis, por diversos factores, es líquida, esta bilis por algún motivo, embarazos, una bilis litogénica, que es una bilis que no es tan líquida, sino es más espesa a manera de barro, puede condensarse y formar lo que se llaman piedras, cálculos biliares, cálculos de la vesícula biliar. Entonces se contrae, comen grasa ustedes, la vesícula, esta grasa que han ingerido llega hacia el intestino delgado, la célula I se estimula, produce su colecistoquinina, se contrae la vesícula por esta colecistoquinina para botar bilis, y tienen la mala suerte que una de esas piedritas de bilis que se ha formado ahí por su dieta genética, embarazos, por tener una bilis citogénica,
esa piedrita tapa el huequito de salida de la vesícula y ¿qué hace? Se contrae más fuerte la vesícula y es lo que se llama el cólico vesicular por cálculo vesicular. Es simplemente la obstrucción por esto y es a razón de la colecistoquinina, ¿no? ¿Qué lo inhibe? Cuando se va produciendo, cuando ya se va metabolizando, se va avanzando los productos de degradación de esto, ¿no? Esa es la colecistoquinina. La otra hormona importante también es la secretina. La secretina es a nivel pancreático. Son 27 aminoácidos, igual que están ubicadas en las células S. Es decir, esta misma célula triangular ahora se llama célula S y se ubica en la primera porción del duodeno y su principal función es de las células S es producir secretina. ¿Y esta secretina dónde va a actuar? A nivel pancreático. En el páncreas, ¿a nivel de dónde va a actuar? El páncreas tiene un ducto y un acino. Esta es la parte ductal, esta es la parte acinal. El acino produce enzimas y el ducto produce agua. Esta secretina va a actuar a nivel del ducto para que se produzca más agua. ¿Para qué más agua? Porque está pasando todo el contenido ácido a la primera porción del duodeno que no está preparada para esa acidez y se produce la disminución del pH a manera de esta dilución. Agua y bicarbonato, agua y bicarbonato. Por eso aumenta la secreción de bicarbonato a nivel del ducto, aumenta la acción de la colecistoquinina para las enzimas pancreáticas, o sea, en el páncreas a nivel acinar, actúan las enzimas se secretan a nivel acinar gracias a la colecistoquinina y a nivel ductal, gracias a la secretina, se produce agua y bicarbonato. Disminuye la secreción ácida y aumenta la contracción del píloro para disminuir o controlar el vaciamiento gástrico. Estimula la secreción de insulina. ¿Qué estimula a la secretina? Cuando hay más ácido de lo normal, ¿no? ¿Qué le estimula? Justamente el vaciamiento gástrico, esa acidez que pasa rápidamente de antro a duodeno, las proteínas digeridas. ¿Y qué lo inhibe? Justamente el pH. Cuando el pH empieza a pasar de acidez a alcalinidad, ya se empieza a inhibir esta secretina. Existen otras células APUT que también se van a incluso a deformar y van a formar lo que se llaman los insulinomas, tumores que van a producir insulina, feocromocitomas, glucagonomas. Es la parte patológica de estas células APUT cuando se degeneran. Y lo que está ahora en boga y lo trae mucha cuenta es lo que es la leptina y la grelina. La leptina y la grelina, de igual manera, dos hormonas gastrointestinales, una producida en el antro gástrico, esta grelina producida en el estómago, es la misma célula APUT que está produciendo grelina en este caso, va a establecer un balance siempre entre grelina y leptina. Siempre debe haber un balance. Cuando hay mucha grelina, se estimula el hambre, el apetito. En periodos de ayuno prolongado, séricamente, la grelina está aumentada. Las personas que hacen ayunos, dietas, tienen grelina aumentada. Y como tienen grelina aumentada, tienen hambre. Constantemente están con hambre. Lo que normalmente debe ser un equilibrio, está roto. Esto se produce justamente antes de comer. Pero después que comen, ya la grelina disminuye séricamente, ¿no? Disminuye, y la que toma peso es la leptina. La leptina no se produce en el tubo digestivo, se produce más bien en las células grasas. La leptina es producida en los adipocitos, ahí se detecta. Sin embargo, uno diría, pues entonces los gordos que tienen bastante célula grasa deberían tener más leptina, y al tener bastante leptina deberían tener saciedad. Sin embargo, se ha visto que esta célula grasa, gracias al tipo de grasa, de mala grasa polisaturada que comen, los receptores son anulados. Entonces, a pesar de tener leptina, o sea,
y si tienen leptina debieran tener saciedad, no la tienen. ¿Por qué? Porque los receptores de esta leptina no son adecuados. Entonces se produce el desequilibrio, el desbalance y se produce la enfermedad, ¿no? La obesidad. Grelina, recuérdenlo, siempre asociado a lo que es hambre, y leptina siempre asociado a lo que es saciedad, y siempre debe haber un equilibrio. Bueno, esta es la primera parte de lo que es la introducción de las hormonas. Mañana tocamos lo que es masticación y la parte gástrica intestinal. ¿Ya? Gracias.